Amado hermano, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Le damos la bienvenida a este día, martes 21 de mayo del 2024. Hoy vamos a leer y a reflexionar el Evangelio de este día. Y está tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le dará muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado hermano, qué hermoso hoy el Evangelio. Comienza con una frase que a mí me quiero detener por un instante. Cuando nos dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera. Y el evangelista nos aclara el motivo. ¿Por qué? Porque si no nos explica, uno se queda: ¿por qué no quería que los demás supieran que allí iba él, que allí estaba él, que estaba atravesando Galilea? Porque iba enseñando, nos dice Marcos. Y mire que quiero que entendamos esta palabra muy clara antes de avanzar, porque esta palabra muchos católicos no nos gusta, muchos cristianos católicos no nos gusta. Enseñar, según la Real Academia Española, nos dice que significa la palabra enseñar: instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Es que Jesús estaba adoctrinando, estaba instruyendo, estaba amaestrando sus enseñanzas, sus reglas, la nueva doctrina que iba a dejar en su iglesia, que Jesús mismo vino a fundar. Y sea a usted o a mí, como discípulos, como seguidores de Jesús, Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a sentarnos a los pies del Maestro para ser instruidos. Para ser instruidos. Y esta palabra no nos gusta a muchos católicos. Queremos ser unos católicos, unos cristianos, unos disque seguidores de Jesús, pero cuando se nos habla de formarnos, de instruirnos, no nos gusta. Es necesario, y Jesús aquí lo comprueba, nos lo dice bien claro, que para que usted se dé cuenta, no quería, dice, que nadie supiera, porque él estaba enseñando, estaba instruyendo, estaba formando a sus discípulos. ¿Acerca de qué? De la muerte y su resurrección. ¿Y qué enseñanza más maravillosa hoy nos da? Esto es por un lado. Jesús enseña a sus discípulos en privado.
es que es necesario un momento sentarnos, aislarnos del pueblo, de aquella emoción bonita y todo, sentarnos a los pies del Maestro a instruirnos. Y qué hermoso es que nosotros también tenemos cada misa, es una forma nueva también de instruirnos. Sentarnos a los pies del Maestro, sentarnos privadamente, buscar un momento. Él les estaba enseñando en privado sobre su sufrimiento y su resurrección. En este pasaje, entonces, Marcos nos muestra que Jesús va enseñando a los discípulos sobre el camino hacia la muerte, la resurrección. Les va enseñando que el reino de los cielos no es fácil, que el reino de los cielos no es para cobardes, que el reino de los cielos es para valientes, que es necesario pasar por el dolor, por el sufrimiento, pero que ese dolor y ese sufrimiento no sean en vanos, que no nos dejen simple y sencillamente llorando y contemplando aquel dolor, abrazándolo simple y sencillamente para sufrir. No, es que es necesario, sí, abrazarlo, pero unirlo al dolor de Cristo para que haya una redención. Porque Jesús les dijo, el Hijo del Hombre morirá, pero al tercer día resucitará. No hay dolor, no hay sufrimiento que vaya unido a Cristo, que no tenga un sentido redentor. Jesús enseñaba a sus discípulos que el camino hacia el reino de los cielos no era fácil, no es fácil, y que implica sacrificio, pero también humildad. Porque es que a veces nos podemos engrandecer. Les habla claramente a los discípulos y a nosotros ahora sobre su propia muerte y su resurrección. Pero los discípulos estaban tan confundidos, o sea, no entendían, tan ciegos que no entendieron completamente. Y en este contexto, los discípulos caen en aquella tentación de discutir sobre quién era el más importante, el más grande entre ellos. Y esto nos va a mostrar su falta de entendimiento sobre el verdadero significado del reino de Dios. Y Jesús va a aprovechar este momento, esta discusión, para enseñarles una gran lección, una lección súper importante. El verdadero grande en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás con humildad y amor, tal como lo hizo él mismo. Él mismo nos enseña con su propio ejemplo qué significa ser grande. Y en ese punto yo me quiero detener por un instante, porque en nuestros ministerios, en la iglesia, en nuestro grupo de oración, cuánto nos sentimos que porque tenemos un talento, un don, nos sentimos más grande que otro. Y cuando no me ponen en el servicio que yo deseo, comenzamos esas divisiones y esas discusiones, y es aquí donde Pablo, en la primera lectura del día de hoy, nos dice de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes. ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? San Pablo nos va a seguir diciendo en la primera lectura, ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Esto pasa dentro de nuestros grupos y San Pablo nos invita a ser congruentes con lo que predicamos. Cuando San Pablo habla de que cuando no alcanzamos lo que queremos, por ambicionamos algo y no lo alcanzamos dentro de nuestro grupo, yo quiero el puesto aquel. Yo quiero este puesto porque yo lo puedo hacer mejor, porque yo quiero, esta persona acaba de entrar y no lo sabe hacer, a mí no me dejan, y comenzamos a hacer pataletas.
San Pablo nos dice que cuando ambicionamos algo que no podemos alcanzar, entonces comenzamos a combatir, a matar. Matamos con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestro egoísmo. Y nos dice Pablo que esto es enemistad del mundo. Lo que nosotros hacemos es del mundo. Y lo que es del mundo, hay enemistad con Dios. Él nos aconseja, por lo tanto, sométanse a Dios. Resistan al diablo y se alejará entre ustedes. Y por eso el Evangelio nos va a decir, nos habla que para llegar a ser el más grande, para llegar a obtener el servicio que necesito someterme, necesito bajarme, necesito ser humilde, necesito ser servidor de los demás sin estar exigiendo puestos, como los discípulos lo estaban haciendo. ¿Quién es el más grande entre nosotros? Y vamos a ver quién es el que va a quedar ahora que Jesús va a morir. No, nos invita a nosotros como servidores de Cristo a ser humildes, a no buscar puestos y que a imitar a Jesús, que es el único grande. Que sea Jesús el que resalte, porque no hay servidor más grande que Jesús mismo, que nos mostró. En esta lectura entonces nos invita San Marcos a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante el servicio a los demás y sobre nuestra disposición para recibir a aquellos que son considerados pequeños, los más vulnerables en nuestra sociedad. Esto nos recuerda en el reino de Dios, la grandeza del reino de Dios, que se logra a través del amor y la humildad. No podemos conquistar el reino de Dios sin tener ese amor por los demás y sin tener humildad. Esto es a lo que debemos estar dispuestos para servir a los demás con generosidad, desinterés, humildad y amor. Oremos. Padre amado, en este instante te pido, te ruego, que derrames la gracia de tu amor, que disipes de nuestras mentes todo interés que nos lleva a alejarnos de ti. Que toda división que hay en mí, en mi egoísmo, en mi falta de piedad, de amor, de humildad, me lleva a pretender, a buscar lugares, a buscar de sentirme más grande en mi servicio, a sentirme que me vean a mí y no a ti. Señor, dame la gracia de poder ser humilde en mi servicio, de poder servir a los demás antes que servirme de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy des la humildad y el amor a todos tus servidores, desde el más chiquito hasta el más grande, por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos, por los laicos comprometidos, por los misioneros. Padre amado, que seamos uno como tú y el Padre, que seamos humildes como tú, que sirvamos siempre con amor y humildad. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga. Si sientes que este mensaje le sirve a alguien más también, compártelo para que podamos llegar a más personas y extender así este mensaje de amor. Bendiciones, amado hermano.